Bueno, lo conozco, digamos, personalmente o físicamente, al menos en un par de visitas a Navarra, en la campaña interna del partido, lo que llamamos primarias, para la candidatura de Pedro Sánchez a secretario general. Una vez se produjo su dimisión en el año 2016, él vuelve a intentar recuperar la secretaria general y hay una campaña interna larga, de mucha movilización. Yo coordiné aquella campaña con otra compañera, Adriana Lastra. Recorrimos todo el territorio nacional y, por supuesto, Navarra estaba. De hecho, de los primeros actos que se hicieron por España, de los primeros, uno fue en Navarra, en Aldea Nueva del Ebro, algo así. En fin, han salido unas fotos recientemente. Santos Cerdán, que era secretario de organización del partido en Navarra, pues estaba también participando de la campaña de las primarias de modo destacado en el área de organización. Y allí fue en esta población la primera vez que yo vi a Koldo, ¿no? ¿Estamos hablando de 2016? 2017. 17. Sí. Sí, porque el primer acto lo hicimos en Chirivella, Valencia, en noviembre, el segundo en Asturias era diciembre, con lo cual sí, ya entramos en el 17, pero sería a principios, porque recuerdo además que hacía frío. Por lo tanto, sería a principios del año 17. ¿Lo conoce ahí? ¿No lo conocía No, con anterioridad? No, porque yo con Navarra, yo soy de Valencia, mi trayectoria política siempre se desenvolvió en Valencia, he sido diputado por Valencia y yo no me movía de ahí. Es cuando yo empiezo a tener, digamos, algún despliegue de acción política nacional, es a partir de esta campaña con Pedro Sánchez. Mire, quería preguntarle... Y luego la otra vez lo vi en otro acto también de Navarra, siempre en presencia de Santos Cerdán, pero de verlo en el acto. De verlo Luego en otro acto, finalmente lo veo en el cuartel, digamos, base de la campaña de las primarias, porque él se hizo cargo de la custodia de los avales que habíamos ido recogiendo para la candidatura de Pedro Sánchez. Bueno, mire, usted... Y ya no lo vuelvo a ver. ¿Perdón? Y ya hasta mucho más tiempo no lo vuelvo a ver. Usted nombró a don Koldo García asesor en su ministerio, del que había tomado posesión poco después, en junio de 2018. ¿Cuál fue la razón por la que le nombró usted asesor y qué tipo de asesor era? ¿Era su asesor principal? ¿Era un asesor más entre los X que usted tuviera? Explíquenos, por favor, esta circunstancia. Bueno, la justificación del nombramiento deriva de que, estando de secretario de organización, y yo en ese momento, después de cómo fue el Congreso, había que coser al partido porque había sido un poco traumático todo el proceso, ¿no? La mayoría de los cargos orgánicos institucionales habían apostado por la candidatura que perdió, por lo tanto era necesario recomponer el partido, tenía que moverme mucho por España y entonces estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas toda la semana, porque los conductores que teníamos en la sede del partido pues tenían unas limitaciones laborales y nosotros necesitamos algo que, además de trabajador, tuviera un compromiso militante y desplegara esa actividad. Entonces se me propuso a esta persona, como... ¿Quién le propuso a esta persona? Me lo propuso Santos Cerdán, lo hemos dicho muchas veces, efectivamente, porque las veces que había coincidido en Navarra también era a través de Santos, y me lo propuso para esta dedicación. Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. Y cuando yo, a los meses, porque esto creo que fue diciembre del 17, enero, en ese tiempo, yo cuando llego a ministro tengo la disponibilidad de nombrar 5 asesores, miembros del gabinete, libremente, y yo, en agradecimiento, en reconocimiento al tiempo que había estado conmigo
prestándome toda su asistencia personal, pues entre esos 5 le digo que siga estando conmigo. ¿Entre esos y entonces, 5, sí. como uno más entre esos 5? Bueno, sí, como uno más, porque realmente es para todos el mismo nombramiento y las retribuciones también, y también, digamos, la posición en otros órganos, que luego seguramente me preguntarán por ello, pero cada uno, lógicamente, tiene unas funciones que se le asignan. Los hay que, digamos, estaba más en el ámbito de la comunicación, había otra persona que estaba más en los ámbitos de digamos, determinados actos públicos muy especializados que requerían pues la elaboración de relatos distintos, más especializados. En fin, cada uno tenía un poco una función distinta y la función que tenía asignada Koldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente. Era la persona, pues, que cuando estamos en el ámbito de lo público con esa intensidad, donde la vida privada no hay espacio para ello, pues cosas que en el día a día uno le dedica algún tiempo o ni siquiera las considera, pero le dedica tiempo, en el ámbito público con las responsabilidades que yo tenía, tanto en el partido como en el ministerio, pues él era la persona pues que me iba a la farmacia, que me suministraba hasta el tabaco. En fin. ¿Se puede entonces entender que tenían ustedes un contacto personal estrecho? Lo era en la medida en que, como él se dedicaba a los temas de asistencia personal, también, digamos, coordinaba con el servicio de seguridad, entre otras cosas porque él profesionalmente venía de la seguridad. Él participaba en toda la logística, en los desplazamientos, en los vehículos, en los alojamientos. Era también la persona que, como acompañaba, recibía todos los mensajes que se me querían trasladar, o las peticiones de citas o de entrevistas, porque era la persona de referencia para llegar a mí, ¿no? Entonces, deduzco entonces, perdóneme, don José Luis, que como le preguntaba, el contacto personal necesariamente tenía que ser muy estrecho, ¿sí? Efectivamente lo era. Y tal es así porque además cuando alguien participa de tu ámbito de intimidad, lógicamente la confianza es mayor. Mire, además de ser asesor de usted, don Koldo García era también consejero de Renfe y era también vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. ¿La decisión o el nombramiento para estos cargos tuvo algo que ver con usted o fue una circunstancia ajena? Tienen que ver conmigo, porque esa participación en todos los consejos de administración de las empresas dependientes del Ministerio las propongo yo, unas, porque son en representación del ministro. Pero perdóneme, me interesan estas, sí, no en general sus funciones. Estas, pero al igual que todos los miembros de mi gabinete, porque todos ellos formaban parte de todos los consejos de administración. Quiero decir que no era una cuestión particular de Koldo García, sino que todo el resto de asesores estaban presentes en el resto de consejos de administración, que eran bastantes. Y esto ha sido tradicional en el Ministerio. Todos los miembros del gabinete están en algunos consejos de administración. Lo normal es 1 o 2. En este caso él estaba en estos 2, que eran de menor cuantía respecto de otros. Sí. Yo apoyaba, digamos, esa intermediación. Mi cometido no solamente era ser un intermediario de presentar al Ministerio con soluciones, sino era el trabajar, digamos, esos proveedores que yo también tenía. Soluciones consiguió también proveedores que en el día de hoy hay proveedores que están en la Corte Suprema de París porque no han pagado. Pero entonces, la consecución de los proveedores y la resolución de los transportes se hacía, digamos, de una forma acumulativa por soluciones y por usted. Consensuada por las dos partes. Bueno, consensuada, pero que quiero decir, cada uno aportaba lo que podía a ese respecto. No, claro, es que en ese momento no era ver quién tenía mejores... Si no le estoy pidiendo en este momento explicaciones sobre eso, le estoy diciendo solo que lo describa. Es decir, a los proveedores los buscaba usted y también soluciones, sí, claro. Y los fletes los buscaba usted y también soluciones. Sí, así es. O sea que Soluciones no era una mera adjudicataria formal, sino que tuvo intervención real en la negociación de los contratos. No, totalmente real. Es más, el administrador de la compañía se desplazaba a ver posibles proveedores y tenía reuniones con posibles compradores. Muy bien. Mire, su actuación en este negocio de la
adjudicación de las mascarillas, vamos, del contrato de mascarillas, se formalizó, también si yo lo entiendo bien, exclusivamente a través de dos empresas que se han denominado aquí intermediarias facilitadoras, que serían Deluxe Fortunes, Sociedad Limitada, y MTM 180 Capital, también Sociedad Limitada. ¿Es así? Sí, así es. ¿Estas empresas son de su propiedad? Sí. ¿Qué cantidad o comisión cobró usted por participar en este negocio de la adjudicación de los equipos de protección individual o mascarillas? Me parece que fueron como 5,5 millones con impuestos incluidos. Usted dijo en la declaración del Juzgado Central de Instrucción, se lo recuerdo simplemente, 5 millones o 5,5 millones. Sí. ¿No puede precisarlo? No, pero es fácil, quiero decir, está en la contabilidad de las compañías y en la declaración de Hacienda que... Sí, muchas de las cosas que le voy a preguntar son fáciles acudiendo a otra fuente, pero se las estoy preguntando en este momento a usted. Le diré lo mismo, 5,5 millones, entre 5 millones y 5,5 millones. No puede precisar más la cantidad. No. Mire, a usted se le intervino una hoja de Excel que había elaborado usted y que se titula Mascarillas. Creo que no necesito darle más datos para que esté enfocado en cuál es el contexto. Esta hoja Excel se halló, al parecer, en su ordenador, o en uno de sus ordenadores. Esa hoja la elaboró usted, conforme resulta de este archivo, el día 26 de marzo de 2020. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Fue así, el 26 de marzo. Sí, sí. En esta hoja de Excel hay una cifra de 2 millones que usted explicó en la declaración del Juzgado Central de Instrucción que correspondían al señor Ábalos. Y también hay una anotación que está señalada como Goblins Casa de 500.000 euros, que usted también explicó en su declaración que era una cantidad que iba a recibir el señor García. Esto dijo que era una especie de presupuesto para que sirviera para sus propios cálculos respecto de cuál iba a ser el coste de la operación en la que se disponía a intervenir, y además explicó también que incluso le había servido para hacer comprender a los demás coinvestigados en esta causa que no daba beneficio suficiente el negocio para repartir esas cantidades. ¿Esto es así? Así es. Mire, también se afirma que usted le pagó al señor García Izaguirre una cantidad fija de 10.000 euros al mes. ¿Esto usted recuerda cuántos meses ininterrumpidamente se tuvo lugar, este pago de 10.000 euros? Pues bastantes meses. Yo diría que casi año o año y pico. Mire, le voy a dar unas fechas referenciales. Si usted no lo recuerda exactamente, pues lo dice así, pero solo para ver si es compatible con lo que usted cree. Es posible que estos pagos empezaran en octubre de 2019 y continuaran ininterrumpidamente hasta después de julio del 21, que es la fecha en que cesó el señor Aguirre. Sí, muy posible. ¿Pueden ser? Yo diría que antes del 2019, de octubre de 2019. Antes incluso de... Yo diría que antes de octubre del 2019. Mire, esta fecha, octubre de 2019, evidentemente es anterior, bastante anterior, al contrato de mascarillas, a la adjudicación de las mascarillas. ¿A qué obedecían entonces estos pagos mensuales de 10.000 euros al señor García si no había existido todavía ningún contrato, ni era siquiera previsible, porque en octubre de 2019 no parece que fuera previsible? Bueno, pues eran a cambio de lo que le acabo de decir, que desarrollo un poco más profundamente la pregunta que usted me ha hecho sobre las posibles adjudicaciones futuras del tema de las constructoras. Claro, pero lo que no entiendo muy bien es sobre las posibles adjudicaciones futuras, pero claro, usted no sabía en ese momento cuáles eran las adjudicaciones futuras, ni tampoco lo sabrían ellos, cuáles iban finalmente a concretarse. Entonces, ¿cómo podían calcular el dinero que usted ofrecía y el dinero que los demás investigados querían recibir sobre algo futuro, sobre algo que no estaba concretado, o sí lo estaba? Señores, se lo voy a explicar muy fácil para que lo entienda. Yo soy empresario, ¿vale? Ellos ya tenían muy claro cómo iban a hacer, digamos, esas proyecciones, ¿vale? Esas proyecciones o esas adjudicaciones
Y es muy sencillo, que decir, al final dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos. Quiero decir, era como una especie de buena fe por mi parte el entregar eso para un beneficio futuro. Como cualquier empresario de este país, cuando tú inicias una empresa o inicias una sociedad, puede ir bien o mal. Era mi riesgo. Yo me estaba arriesgando a una futura un negocio empresarial. Es decir, que no era la entrega de esos 10.000 euros una contraprestación por un negocio concreto, sino por la promesa de que llegaran a realizarse o a concretarse negocios que para usted serían beneficiosos. Lo que usted nos trata de explicar entonces es que usted arriesgaba esas cantidades porque confiaba en que finalmente sería beneficioso para usted porque obtendría un lucro de esos negocios futuros. Hombre, no me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo estaba pidiendo el asesor del ministro de Transportes. ¿Era el señor García quien se lo pedía? ¿Era el señor Ábalos? ¿Eran ambos? Ahí hay matizaciones. Al inicio era el señor García quien me lo pedía, ¿vale? Luego hubo momentos en el que el señor Ábalos estaba presente y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio del Viso, que la casa en la que le pone el Ministerio de Transportes, y en el propio despacho del Ministerio, se le entregó dinero. Ya, pero bueno, eso es también hablaremos de ello. Pero lo que le digo es, cuando ustedes comienzan esta relación económica, cuando usted empieza a entregar periódicamente, según sus propias manifestaciones, 10.000 euros al señor García, claro, antes de hacerlo, lógicamente lo hablaría usted con alguien, con el señor García, cuando menos, que era el que recibía. Con el señor García. Con el señor Ábalos no, en ese momento. En ese momento no. En ese momento.